¿Qué tal, amigos de Usted, Yo y Otros como Yo? Bienvenidos a una emisión más de su programa. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes y llevarles información que esperemos sea de utilidad. Como pueden ver ya en el título del programa, vamos a estar hablando del tema de la declaración anual y pues va enfocado precisamente a las personas físicas que hacen esta declaración anual. Pero ojo, si ustedes son personas que están bajo el régimen conocido como asalariados o están en nómina y siempre, pues no necesariamente tenemos que hacer una declaración anual, pero hay información importante que a veces uno no conoce, de que aunque uno sea una persona o estés en el régimen asalarial, es decir, que estás en nómina, pero si llegas a hacer tu declaración anual y tienes algún tipo de gastos, ¿cuáles son esos tipos de gastos grandes? Pues son gastos deducibles y el SAT te puede regresar dinero. Yo sé que esa es información que a muchos nos interesa, cómo no dejar que el SAT se quede con lo que nos podría regresar de los impuestos que pagamos. Así que los invitamos para que se queden en este programa donde le vamos a platicar el detalle, el paso a paso de la declaración anual, quiénes la tienen que hacer, quiénes no podrían hacerla, pero si la hacen, qué beneficios les puede generar y mucha información. Así que si tienen dudas, también preparen sus dudas y déjennoslas aquí en los comentarios, porque para hablar del tema, se imaginarán, yo no soy una experta en declaraciones anuales, pero sí tenemos a un experto que nos va a platicar y pues a tratar de esclarecer aquellas dudas que tengamos sobre este trámite que ya nos llega en abril. Los invitamos para que se queden, se tomen una tacita de té, una tacita de café y que nos dejen sus likes. Vamos a una breve pausa y damos comienzo con Usted, Yo y Otros como Yo. ¿Qué tal, amigos de Sin embargo al aire? Estoy viendo que ya nos están mandando algunos comentarios. Un saludo muy especial a la gente que nos está escribiendo. A María Luisa Álvarez Montaño le mandamos un saludo muy, muy afectuoso a su mamá, a Juana Montaño Sosa, de 84 años. Un abrazo, qué bonito, un abrazo muy, muy, muy especial para Juana Montaño Sosa, para Marcela Arispe, muy buenos días, a Omar Gutiérrez, a Darío, vayan a un muy buen café, que es ese café, a O8, a Alcia Hart, a Tania, a quien más anda por acá, a Francisco Cervantes. Pues muchísimas gracias a Cecilia Partida, a todos los que nos están escribiendo. Muchísimas gracias. Teresa Betancur Pérez dice que el tema está interesante. Sí, quédense porque tenemos un tema muy, muy interesante. Este jueves, ya el último jueves del mes de marzo, pero viene el mes de abril en el que las personas físicas hay que hacer su declaración anual. Y vamos a estar hablando de este tema del SAT, porque a veces el SAT, se podría decir que es el coco o el cucuy, según la región en la que esté, de los adultos, de los que ya somos adultos, pero a veces qué tanto es cierto y qué tan engorrosa puede ser una declaración anual. Se ha facilitado este tipo de trámites ahora con las tecnologías, con el internet. Es más complicado de lo que pensamos. ¿O qué pasa con la declaración anual? Para eso vamos a estar hablando en este tema. Y para ello también es importante señalar que las personas que están inscritas en el sistema de administración tributaria y que sí tienen que entregar, o sea, quienes sí están obligados a entregar su declaración anual, si no lo hacen, hay que recordar que pues pueden ser acreedores a una multa que puede ir desde los 1,810 pesos hasta los 44,000
790 pesos. El periodo para hacer la declaración anual es del 1 al 30 de abril. Son las personas físicas las que están obligadas a presentar esta declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2024. Y para facilitar este proceso, el SAT ha puesto a disposición algunas herramientas. También hay que recordar que se habla mucho del simulador. Aquí vamos a estar platicando en qué consiste, qué es esto del simulador. El simulador ya está en la página, el link del simulador, pero va a estar disponible hasta el próximo lunes, es decir, a partir del 31 de marzo, y va a estar alojado en la siguiente liga, que es anualpf.clouda.sat.gov.mx. En unos momentos más les vamos a poner en pantallita esta liga donde va a estar alojado el simulador para que ustedes puedan ir utilizando esta herramienta que nos pone a disposición el Servicio de Administración Tributaria. Hay muchas preguntas respecto a este tema y queremos hacerla un poquito más sencillo, aterrizarles la información. También recordarles que si ustedes tienen alguna pregunta en particular, déjanosla saber aquí en el chat. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa porque, como se los mencionábamos al inicio de este programa, tenemos a un invitado que es un académico de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el profesor José Padilla, pero particularmente este profesor es un plus y es un honor tenerlo aquí porque aparte él es el que coordina a los jóvenes que asesoran en este grupo que asesora ahí de la UNAM para las personas que quieren ir a tomar información y a que les ayuden cómo realizar sus declaraciones anuales. Bueno, pues al que coordina a este grupo de asesores, pues lo vamos a tener aquí en usted, yo y otros como yo, para que nos pueda aclarar alguna de las dudas con respecto a este trámite. Nos vamos a ir a una pausa, es una pausa muy, muy breve y regresando, nos vamos con esta entrevista que tenemos para ustedes. Y bueno, amigos, pues ya regresamos aquí a usted, yo y otros como yo, y tenemos el gusto de tenerte aquí con nosotros al profesor José Padilla. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión y poder platicar también con nuestra audiencia de este trámite que aún a veces uno piensa que es muy engorroso, dice, ya llega abril y llega la declaración anual y qué flojera, pero bueno, pues es un trámite que hay que hacer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Romina, agradezco aquí a ustedes, a este foro, pues esta invitación por la cual me siento honrado, porque además vengo de la UNAM, una Universidad Nacional Autónoma de México,
que pues es mi alma mater y obviamente siempre consideramos que es la mejor. Entonces, pues aquí estamos para platicar un tema interesante. Como bien lo apuntas, pues se acerca la hora cuchicuchi. El cucuy del SAT. Exacto. Es algo que a mucha gente no le gusta, pero aunque no le guste, decía Benjamin Franklin que en esta vida solamente hay dos cosas seguras: la muerte y los impuestos. Entonces, o le entramos, pero ¿sabes qué? No todo es malo, porque, mira, qué bueno que se hace este tipo de programas, porque hay gente que no sabe que el declarar, primero que nada, es una obligación constitucional. Es decir, aunque no queramos, tenemos que hacerlo porque, como bien apuntabas, hay una multa. Pero puede ser el caso de que lejos de que tú le debas al fisco, el fisco te deba a ti. Y entonces es cuando dices, caray, pues me va a llegar una lanita como bajo el concepto de devolución de saldo de impuesto a favor. Y ya ves que pues es en abril, a partir del martes de la semana siguiente, que ya estamos a 1 de abril, el dinero te llega rápido. Y te puede decir, pues ya tienes ahí un dinerito para que te vayas de vacaciones en la Semana Santa, que empieza, parece que, si no mal recuerdo, el lunes 14 de abril. Entonces, pues por ahí te va a estar cayendo tu lana. Entonces, no todo es malo. Además, insisto, por un lado cumples con tu obligación constitucional y por el otro lado, si tú haces uso de ciertos gastos que ahorita los vamos a comentar, pues puede que el fisco te deba. Fíjense nada más. Bueno, pues vamos a empezar porque también voy a empezar quizá con preguntas de alguien que no ha declarado. Digo, siempre ha estado en el régimen de nómina. Y yo voy a procurar hablar en español, porque luego cuando se habla de impuestos, mucha gente dice, no, es que hablar de impuestos es muy tedioso, muy aburrido, muy complicado. No, nosotros como catedráticos también acostumbramos a hablar. Yo siempre les digo, chicos, les voy a hablar en español para que todo quede claro. Entonces, pues a la gente que visita aquí tu foro, pues con gusto pues podremos ahora sí que agrandar o eliminar las dudas. Según sea el caso. Muy bien. Pues vamos a empezar primero explicando de manera breve qué son los regímenes, qué son las personas fiscales, qué son las personas morales, qué es el asalariado, claro. Y quiénes tienen que presentar declaración anual. Con todo gusto, mira. Hay una ley que se llama Ley del Impuesto sobre la Renta que rige aquí en todo territorio mexicano, ¿sale? Y viene por títulos, digamos que por apartados. Entonces, en un apartado de estos es el que regula los ingresos de nosotros, personas físicas. Y para ello se contienen, imaginemos así, 9 cajones. Y en el cajón número 1 regula a las personas físicas que obtienen ingresos por salarios, los que estamos en una nómina con un patrón. Entonces, en ese capítulo estamos todos los que prestamos servicios personales subordinados. Fíjense, hay una palabra muy interesante que es la subordinación. Si yo estoy subordinado para con alguien, entonces soy asalariado. Y por consecuencia estoy en nómina, tengo derechos laborales, prestaciones, pero también tengo obligaciones. ¿Cuáles? Que yo tengo que pagar impuestos sobre la renta. Pero ojo, yo asalariado no lo pago. Quien lo hace es el patrón. El patrón me dice, te voy a retener el impuesto sobre la renta, y yo se lo entero al fisco, al Servicio de Administración Tributaria llamado SAT. Yo de cariño les digo el satánico. El satánico. Entonces, está el cajón número 1, régimen de salarios. Los que somos asalariados no tenemos ninguna obligación en todo el año de hacer nada, sino hasta ahora en abril. O sea, ¿sí tenemos que declarar? En algunos casos. Ahorita te voy a decir cuáles. Nada más primero vemos los cajones para que tú veas cuáles son los regímenes y luego nos vamos a las obligaciones, ¿sale? Entonces, aquí en este cajón número 1 llamado ingresos por prestación de servicios subordinados asalariados, la única obligación que vamos a tener al final del año es presentar la anual. Ahorita vamos a ver en qué casos, o si quieres los vemos de una vez. Yo creo que mejor. Ya mejor así por los cajoncitos. Sí, ¿sale? Porque si no se nos va a hacer bolas en la tole. Muy bien. La única recomendación que podremos hacer aquí, Romina, es cuando tú vayas a realizar ciertos gastos, procura hacer las cosas como Dios manda. ¿Cómo manda Dios? Pues bien, entonces, ¿cuáles gastos? Si vas al médico, al oftalmólogo, al dentista, e incluso hoy día, para los que estamos un poquito llenitos, podemos ir al nutriólogo. No, y aunque no estemos llenitos. Sí, claro, para cuidar la salud. Al psicólogo.
Necesitamos unos lentes, las colegiaturas de mis hijos, aportaciones adicionales a mi Afore, transporte escolar cuando en el lugar es obligatorio, que tenga un crédito hipotecario, también los intereses por créditos hipotecarios. Y todos estos conceptos, fíjate, aquí, ojo, cuando yo los pague, los tengo que pagar con tarjeta de crédito, débito, servicios, transferencia electrónica o cheque. Incluso hoy día hay monedero electrónico. En efectivo nunca, porque es un requisito sine qua non, sin él, que la ley te dice que para que tú los puedas hacer deducible en la anual, tiene que ser pagado de esta manera, como lo acabamos de comentar. Si tú los pagas en efectivo, ya va a valú, Romina, no vas a poder hacer deducible este pago. Y uno diría, ¿y para qué quiero deducirlo? Porque aquí viene la magia. Porque cuando tú deduces en la anual, puede que en vez de que le debas al fisco, el fisco te debe a ti, bajo una denominación llamada saldos a favor, que es lo que te van a devolver, ¿sale? Ese es el cajón número 1. Okay. Cajón número 2, que también es normal, cuando yo presto servicios profesionales, honorarios, o realizo actividades empresariales. ¿Qué es esto? Cuando yo realizo alguna actividad comercial, industrial, agrícola, ganadera, silvícola o de pesca. Que esas actividades últimas pues son en otras regiones que no es la Ciudad de México. La Ciudad de México pues es una actividad comercial, llamada actividad empresarial. Entonces, estas personas, además de declarar mes con mes el impuesto sobre la renta y el IVA, en la anual también tienen que presentar su declaración anual y también tienen derecho a restar las partidas que hace ratito comenté, ¿sale? Esos son, digamos que honorarios y actividades empresariales. Y aquí viene un régimen muy interesante que hoy día está bastante utilizado aquí en todo territorio mexicano, que es el régimen de simplificado de confianza, lo que muchos le llamamos RECICO. ¿Qué es esto? Es un régimen muy noble, Romina, porque aquí pueden tributar, pueden estar las personas que prestan honorarios o actividades empresariales o los que rentan un inmueble. ¿Y sabes qué es lo grandioso? Que puedes tributar allí cuando no rebases desde 3.5 millones al año. Pero lo bonito es que solamente pagas el 2.5 de impuesto sobre 3 millones y medio, que estamos hablando como 87 mil pesos. Es decir, si yo tributo en honorarios y tú que también prestas servicios profesionales en RECICO, y hasta por 3 millones y medio, yo de ese lado tendría que pagar 800 mil pesos de impuesto, y tú 87 mil, o sea, el 10%. Es una maravilla. Claro. Entonces, ese régimen es básicamente para cierto, pues, según cuando lo echaron a andar para la economía informal, por ejemplo, los talleres mecánicos, la papelería, la tortería, la lonchería, la tintorería, pequeños negocios. Pero también nosotros como profesionistas podemos estar ahí. Es decir, un médico puede estar ahí, un veterinario puede estar ahí, un arquitecto, una persona que ¿Todos los que ejerzan un servicio o tiene alguna limitante para estar en ese régimen? Cualquiera que preste un servicio profesional. O sea, en lugar de mejor meterme en el régimen de honorarios para mejor el RECICO. Esa es la recomendación. ¿Por qué? Porque es un régimen fiscal barato. Es una chulada. Hay algunos que no podemos, por ejemplo yo, como yo pertenezco a personas morales, no puedo estar ahí. Entonces es como un castigo. Entonces, si tú eres parte de una persona moral, entonces eres pudiente. Es cierto, no necesariamente, pero me ponen un candado y dicen, tú no puedes, ¿sale? Y luego ese es el cajón número 2, y luego el cajón número 3 es arrendamiento. Te voy a mencionar los comunes. Puede ser un poquito más de énfasis. Los que rentan inmuebles. Ahí están. También presentan declaraciones o mensuales o trimestrales de renta de IVA cuando sea el caso, porque si yo rento una casa habitación, no cobro IVA. Pero si rento un inmueble comercial, por ejemplo, un accesorio, tengo que cobrar IVA. Entonces, mensuales de IVA. Pero también la anual. Y luego viene el cajón número 4, que es cuando enajeno bienes como un inmueble. Por ejemplo, yo, que enajenara mi casa habitación. Estoy en ese capítulo 4, en ese cajón 4. Un cajón 5, cuando me obtenga yo un premio, que me dé un donativo, herencia no aplica. Herencia no. Hay un tema que se vive, que si yo me hago propietario de un inmueble que no tenía dueño,
ese también entra ahí. Son los cajones, el cajón 6, que son intereses para cuando yo tengo lana en el banco me paga intereses, ahí tengo que declararlo. El cajón 7 son los famosos premios. Cajón 8 son dividendos, que es básicamente ya para las personas que pertenecen a sociedades que les pagan dividendos. Y en el cajón 9, todo lo que no ocupo en el cajón 1 al cajón 8. Todo lo que no ocupo ahí, cajón 9. Ahí todo. Entonces, esos son los regímenes. Entonces, los clásicos que siempre están preocupados por declarar, todos están obligados, pero los clásicos son asalariados, honorarios, arrendamiento, reciclo, y básicamente. Esos son, ¿qué? Pero, por ejemplo, ¿quiénes están obligados a presentarla? Si yo no presento una declaración, o sea, si no presento una declaración anual, no me va a llegar una multa, me imagino. O sea, ¿a quiénes tienen que presentarla para que les aplique una multa? Es una obligación por ley para todos, pero hay sus excepciones. Me voy a enfocar a los asalariados, que son el grueso. ¿Por qué? Se dice que quienes más aportan al Estado mexicano por concepto de impuestos somos los asalariados. Somos los que no podemos hacernos a un lado porque el patrón me va a descontar. Entonces, aunque yo no quiera, me tengo que poner flojito y cooperando, ¿sale? Entonces me va a retener. No, pues ahí en el mismo recibo, en la misma entrega de la quincena te entrega. Exacto, llega tu recibo bien feliz porque dices, voy a ganar tanto, pero cuando ves el descuento de impuesto dices, ay caray, te pega, ¿no? Y luego dices, bueno, nos metemos en otras bancas, ¿y qué recibo a cambio del pago de los impuestos, no? Pero bueno, ese es otro rollo. Entonces, los asalariados, ¿en qué casos están obligados a declarar? Fíjense todos los que nos ven por esos medios, esos grandiosos medios. No sabes, Romina, a mí como me encantan las redes sociales, el internet, desde que lo conozco desde, pues ya hace muchos años, porque yo soy un poquito más grande que tú, un poquitito. Para mí no deja de sorprenderme el internet, la electrónica y todo eso. Bueno, y además considerando que estamos en la cuarta revolución industrial, la era de las TICs, pues entonces tenemos que aprovecharlas, ¿no? Exacto, entonces, ¿en qué casos yo asalariado estoy obligado a declarar? Dice la ley que cuando rebase de 400,000 pesos. Es decir, de ingresos, salarios totales. Entonces, si una persona, Juanito Pérez, en su empresa ganó 399,000 pesos ingreso total, ya la libró. No está obligada a declarar, pero viene una cosa interesante. A lo mejor Juanito Pérez pagó gastos médicos, pagó un hospital, compró lentes para sus hijos, paga el nutriólogo, el psicólogo, le dieron un crédito del Infonavit. Todo eso lo puede meter en la anual. De suerte tal que si el patrón durante el año 2024 le retuvo impuesto y lo enteró al fisco, el fisco está esperando a que declaren las personas ahora en abril. Pero en ese caso, Juanito Pérez, cuando no tenía obligación, pero afortunadamente se asesoró y vio este programa, usted, yo y otros como nosotros, pues se enteró que puede meterlo en la anual. ¿Para qué? Imaginemos, a lo mejor a la persona, el patrón durante el año le retuvo 15,000 pesos en total de impuestos sobre la renta. Y lo que va a hacer cuando meta esos gastos en la anual, a lo mejor al momento de hacer el cálculo anual, le bota un saldo a favor por 10,000 y entonces el fisco se los tiene que dar. Eso es lo grandioso, que aun cuando no está obligado, le conviene presentar la anual para meter estas deducciones. Le llama la ley deducciones personales, así se le llaman. Deducciones personales, que son, insisto, honorarios médicos, dentales, hospitalarios, lentes, transporte público, créditos hipotecarios, aportaciones voluntarias a tu Afore. Medicinas incluidas en facturas en hospitales. Medicinas solamente cuando esté incluida en una factura de un hospital. Sí, porque fíjate que es buen punto, Romina, porque mucha gente nos pregunta, oye, ¿y las medicinas? Si es que tú vas a comprar tu medicina a la farmacia, no entra.
Pero si fue el caso que por X o por Y la persona estuvo internada en el hospital y el hospital al momento de darle la factura incluye el medicamento, ahí sí, solo ahí. ¿Y en los análisis clínicos y estudios de laboratorio también tienen que ser de hospitales o eso No, ya eso es por Tú fuera? vas al Chopo, se me ocurre, y entonces ahí te hacen tus estudios de laboratorio, rayos X o lo que sea, eso también entra. Igual compra o alquiler para aparatos de rehabilitación y honorarios Todo enfermeras. eso también. Sí, los honorarios de enfermeras siempre y cuando esté en la factura del hospital. Del hospital. Sí, claro. Ah, ok. Ese sí. Y Como bueno, los medicamentos. y lo que mencionabas, ¿no? Los lentes ópticos, pero los lentes ópticos no tienen que no rebasan de 2,500 pesos. Puede ser, por ejemplo, si el hombre está casado, para su esposa, se los puede comprar, incluso para todos sus hijos, descendientes en línea recta. Oye, pero ¿y el chinito? ¿Te acuerdas del chinito, no? Pues depende, porque a lo mejor el chinito, si es adoptado, y si es adoptado en línea recta como una adopción plena, la ley dice, no importa que sea adoptado. Aunque no sea sangre de tu sangre, tú le compraste lentes, entra. Va, entra, sin problema. Y también que cuente con, y lo dice, de dichos lentes dice que, bueno, esos siempre Hasta que describan 2,500. las características de dichos lentes en el comprobante o se cuente con el diagnóstico de un oftalmólogo. Sí, porque no vaya a ser ortopedista. que vas a la óptica y te compras unos Ray-Ban y los quieras meter. No, eso no. Porque en la factura que te va a dar la óptica, ahí va a venir la descripción de qué tipo de lentes son los que te están vendiendo. Y obviamente tendrían que ser graduados. Y hasta 2,500 por cholla. Bien. Y nada más recordar lo que nos mencionabas. Todos estos gastos al solicitar estas facturas, bueno, al hacerlos. Con el sistema financiero, que no se les olvide. Si no pagas en efectivo, ya va colegiaturas. Es decir, imaginemos. ¿Incluidas escuelas públicas, universidades públicas? Pues las públicas no te pagan nada. No, es que hay muchas públicas que sí, la UASH pagas un chorro. Bueno, en los estados sí te cobran como 4,000 pesos el semestre, 5,000 pesos en algunos estados. Todas. Sí. Y buen punto, ¿por qué? Porque es desde preescolar y únicamente hasta bachillerato. Licenciatura no. Licenciatura no. Ok, muy bien. Eso como que me da un indicativo de que el Estado no quiere que se prepare la gente, nada más que se queden ahí como preparatorianos y tan. La educación básica. Entonces es por niño. Juanito Pérez tiene uno en el kinder, tiene uno en la primaria, tiene uno en la secundaria y tiene otro en la prepa, por cada uno de ellos. Y lo más que puede restar por cada uno de ellos al año, en la anual, son hasta 24,000 pesos. Pero imagínate si dividimos 24 entre 2, estamos hablando de una colegiatura de 2,000 pesos. Insisto, la colegiatura también la tienes que pagar con tarjeta de crédito, débito, servicios, transferencia o cheque. Ok, muy bien. Y, por ejemplo, esto, al momento de hacer, bueno, vamos a regresar como a la estructura de, bueno, ya sabemos quiénes son los que están obligados a pagar. ¿Cuáles son las fechas que hay que hacer? Y, por ejemplo, si hay sanciones cuando no las metes a tiempo o a lo mejor digo, bueno, sí la hice, pero pues se me fue el tiempo. La ley del impuesto sobre la renta te dice persona física, va a llegar el 1 de abril y empieza a correr el tiempo para que declares tus ingresos obtenidos en 2024. Decíamos, si no rebaso de 400, no estoy obligado. Sin embargo, si tengo deducciones personales, me conviene. Pero si no tengo deducciones personales, tranquilo, no pasa nada. Oye, ¿me va a llegar multa? No te va a llegar nada porque no estabas obligado. Y por ahí, como se comentaba luego, que hay gente que le da frío presentar su anual porque dicen, es que si solicito un saldo a favor, al ratito el fisco me va a traer bajo la mira. No es cierto, eso es algo así como, ¿te acuerdas cuando éramos pequeños? El coco. El coco. Que si no te duermes te va a salir el coco. Puta, pues pasó el tiempo y yo no conocía el coco porque el coco no existe. Entonces, esto que se dice... Del saldo a favor particularmente, ¿no? Porque yo lo oía de personas, amigos que deducen o... Bueno, hacían su declaración como físicos o honorarios y alguien le decía, ay, tengo como 50,000 pesos ahí en el SAT de a favor, y otro le decía, no, pero es que también, cuidado, porque si lo sacas después del SAT, está más al pendiente de ti, como que casi vigilándote tipo Big Brother. Y yo, obviamente, pues me quedé con esa idea, híjole. Es una vil mentira. Es una mentira. Es una vil mentira, no es cierto. Tú lo que vas a exigir es un derecho. ¿Cuál? Tu saldo a favor. Entonces, ahora déjame decirte,
El mundo de los contribuyentes es así, enorme, enorme. Y el mundo del SAT es así. ¿Tú crees que va a distraer su infraestructura y sus recursos de estar vigilando a las grandes empresas por vigilar a una persona física que de repente obtiene un saldo a favor? No es cierto. Es mentira. Pero además, si lo haces conforme a la ley, ¿cuál sería el problema? Ninguno. Yo siempre les digo, yo creo que se preocupan mucho aquellos que tienen por ahí un muertito en el closet. O más bien, por ejemplo, creo que también mucho de los temores que se tienen sobre el SAT es que uno considera que es muy engorroso, que hay que estar haciendo como siempre estar al pendiente de las facturas. Fíjate que no, es complicado. Es muy sencillo. Lo que decíamos, estamos en la cuarta revolución industrial y las facturas hoy día son electrónicas. Cuando hablamos de facturas, la ley dice comprobantes fiscales digitales por internet, CFDI, ¿sale? Pero son facturas, entonces yo no le veo ningún problema, Romina, cuando fuese al médico, ahí te encargo mi factura. Sí, ya, pues nada más lo único que te va a pedir es tu nombre y tu RFC y un correo para que te la haga llegar. Oye, se me olvidó darle un correo o se lo di mal, Romina. No te preocupes, esa factura electrónica va a llegar a lo que le llamamos nosotros repositorio fiscal. ¿Por qué? El Servicio de Administración Tributaria cuenta con un portal electrónico en donde si el médico a mí me expide una factura y no me la hace llegar a mi correo, no se perdió, no. Esa factura, como la timbra el SAT, te da la venia. Fíjate qué chistoso, el satánico la persina, ¿no? Suena hasta como contradictorio, pero así sucede. Entonces el satánico es quien la autoriza y entonces llega a ese portal y llega a mi repositorio identificándola con mi RFC. De suerte tal que fíjate cómo sucede. Entonces, esa factura o cualquiera de estos conceptos que acabo de comentar van a llegar a mi repositorio. ¿Qué va a pasar? Mi repositorio con mi RFC se está alimentando con todas esas facturas. De suerte tal que ahora en abril, lo único que voy a tener que hacer es ingresar con mi RFC, con mi contraseña, porque necesito una contraseña o tu fiel, según sea el caso, y toda la información ya está ahí. Ya está precargada. Ya está precargada. Lo que dicen, ¿no? Tú no vas a tener que hacer más que, saldo a favor. ¿Qué es lo que te va a falta hacer? Capturarle tu clave bancaria y tu banco. Y ojo, debe de estar a tu nombre. Si no, el fisco puede agarrarse de allí para decir, no te devuelvo. Entonces, captura la clave bancaria, 18 dígitos, el nombre del banco, y con eso... por ejemplo, si en la que te llega tu nómina, ¿no? Incluso. En la que te llega tu nómina. Entonces, no tienes que capturar nada más que eso, porque toda la información ya está precargada, como bien lo apuntaste. No tienes que hacer nada. Entonces, haz de cuenta, tú no eres contadora. Sin embargo, si yo te enseño a hacer un anual, oye, está bien fácil. Entonces ahora tú se las vas a hacer a tus compañeras y sencillo. Pero más padre pero te voy a cobrar por la anual, ¿eh? Oye, ¿cuánto puedes cobrar? No, por un ratito que te sientes ahí, 10, 15 minutitos, puedes cobrar hasta 1,000 pesos por un anual. Y los saldos a favor se cobran por porcentajes, por comisión, digamos. Entonces, es sencillo. Es sencillo también porque es bueno que se los digamos a las personas que te ven, para que no se vayan a dejar tomar el pelo y que le vayan con un despacho o con un contador y les vaya a querer insertar el colmillo, ¿no? Claro. Porque no tiene gran ciencia. Sí es un trabajo que se debe de cobrar, sí, pero no tiene ninguna ciencia. También es mentira lo que luego el fisco dice que va a llegar el momento en que no vas a necesitar un contador. ¿Tú crees que una persona de un taller mecánico, sin ser despectivo, no va a saber ni prender una computadora? Claro que saben prender una computadora. Entonces, ¿cómo carajo va a ser su anual? Porque un taller mecánico, estamos hablando, me imagino, es un taller mecánico de los chonchos, en donde sí llegan a los 3.5 millones. Entonces... ya todo está computarizado hasta para tener ahí las piezas y todo. Todo hoy día, afortunadamente, todo lo podemos hacer de manera electrónica. Entonces, el pago de los impuestos no puede ser la excepción. Hay algunas preguntas... vamos a leer algunas preguntas aquí que nos están enviando. Mira, dice Gabriel Luis Rosales Contreras, ¿solamente son colegiaturas mensuales? ¿No incluye inscripciones para lo de las deducciones? Pura colegiatura. Pura colegiatura. Pregunta, inscripciones no. No. Pura colegiatura. Y dice, por ejemplo, para deducir gastos médicos, dice Luz María Ortiz Ramírez, ¿y si fuera mi nieto, se pueden deducir gastos médicos? Sí, porque dice la ley descendientes en línea recta. Le hace
mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos. Que nunca creo que vaya a llegar el caso de que llegues a tataranietos, pero bueno, en línea recta todos. Dice Mercedes Camarillo, me acabo de conectar, Romina, mi hija paga mis gastos hospitalarios, ¿los puede incluir en su declaración? Ella sí. Sí, porque es su lo que mamá. hace la hija es absorber los gastos de su ascendiente. Dice la ley ascendientes y descendientes. Dice, una vez me citaron en oficina del SAT por una diferencia del cero, dice doble sentido. Dice Elvia, estoy en régimen de salarios, quiero empezar a invertir en la bolsa de valores. ¿Tengo que cambiar de régimen? ¿Tengo que hacer declaración al SAT, aunque sea poquito? Esa inversión, obviamente, aquí lo que le recomendaría a ella, bueno, nosotros también podemos ahorrar, Romina, bajo un concepto de pensión para cuando te vas a retirar laboralmente. Y por ahí la ley en el artículo 185, si no mal recuerdo, me dice a mí, persona física, puedes ahorrar en esos conceptos, en una aseguradora, en una institución bancaria, para ese concepto, pensión. Y te voy a dar chance de que ahorres hasta 152,000 pesos por año. Y esos 152,000 pesos también lo puedo meter en la anual. Para que la gente se dé una idea. Por cada, digamos, 1,000 pesos que el SAT te va a devolver, por cada 1,000 pesos de deducción que tú metas, el SAT te va a devolver 30%. Entonces, imaginemos este caso de los 150,000 para que los números ahorita me chequen. Ahorro 150,000 y me van a dar 30%. Estamos hablando de 45,000 pesos que me va a devolver por ahorrar para mi retiro. Eso es una maravilla. Entonces, esta persona, a lo mejor, si lo que quiere es invertir, pues que invierta. Pues aquí mata dos pájaros de un tiro, porque va a ser para su retiro y aparte está generando intereses y aparte se está ahorrando cuando sea la declaración anual. Entonces... Pero, por ejemplo, si yo quiero empezar a tener una cuenta de CETES o de estas inversiones de las que hay ahora de 100 pesos y luego a 3 meses, a 6 meses, 2,000 pesos, 3,000 pesos, ¿esas me cobran impuestos o tengo que cambiar de régimen? Cuando quien te paga los intereses te va a cobrar impuesto, te retiene. Okay. Entonces, pero además esos intereses cuando rebasan de 100,000 al año, estás obligado a presentar declaración anual, que era el cajón 6 que te comentaba. Entonces, oye, tengo inversiones en CETES, en la bolsa, en el banco, no lo sé. O sea, pero cuando me lleguen más de 100,000 pesos es cuando tendría que... De intereses es cuando tengo que declarar. Claro. Pero además, ¿de dónde saca ese dinero? Pues a lo mejor soy asalariado. Entonces, ya tendría la obligación. Si yo voy a invertir, no estamos hablando de una persona que gana menos de 400,000, ¿estamos de acuerdo? Entonces ahí viene la obligación. Entonces los obligados a declarar asalariados es cuando rebasas de 400,000. Sería un caso. Y estoy obligado entonces a declarar. Oye, pero además de, porque hay muchos así, somos muchos así que además de salarios tenemos honorarios, o tenemos actividades empresariales, o rentamos. Entonces, también estoy obligado. O soy asalariado, pero tengo un patrón en la mañana y otro en la tarde. Aunque no rebase de 400, también estoy obligado. ¿Sale? Entonces, básicamente es el grueso de los que declaran las personas físicas asalariadas. Y en el caso que tú comentas, insisto, si obtengo intereses, rebasan de 100, estoy obligado a declarar. Sumándolo a los demás ingresos que obtengo. Los salarios, o honorarios, o lo que sea. Dice Pavel Castañeda, dice, tengo 35 años y no he hecho nunca una declaración, ni siquiera me he acercado al SAT. Me gustaría regularizarme. ¿Qué me espera cuando lo haga? ¿Tiene 35 años de edad o 35 años sin declarar? Creo que 35 años de edad. Bueno, no importa. Fíjate, qué buena pregunta. Porque nosotros hemos puesto al corriente a gente que cuando ve estos programas se acercan a ti, oye, contador, fíjate que yo tengo varios años sin declarar y tengo un crédito hipotecario desde hace 10 años y etc. No te preocupes. Podemos hacer una retroactividad hasta 5 años atrás nada más. ¿Por qué 5 y no 10? Porque la ley no me deja más de 5. Entonces me voy, imaginemos que fuera el caso ahorita.
me voy al 2024 de cajón. Entonces es 2024, 23, 22, 21 y 20. Me puedo ir hasta el año 20 y ahorita mandarlas en anuales y deducir esos intereses por créditos hipotecarios, y cuando le llegue el saldo a favor a esta persona, me va a decir, oh, supercontador. Porque pero, sí les llega. Sí les llega. El derecho nunca lo pierde. Pero en los créditos hipotecarios, si en esos 5 años no los pagué, por ejemplo, las mensualidades en efectivo, por ejemplo. No, porque acuérdate que si es crédito hipotecario, si somos asalariados, pues nos abrochan ahí en la nómina. Ah, ok. Entonces, aunque no queramos, en la nómina nos abrochan con el descuento, porque el banco nunca pierde. El banco, cuando tú solicitas un crédito hipotecario, banco, Fobiste, Infonavit, siempre pues son obviamente abusados, como debería ser, te hacen firmar que tú autorizas a que te hagan el descuento en tu nómina, para que el patrón te descuente, y si tú vas y te quejas, no puedes porque tú firmaste que estás autorizando el descuento. Entonces el banco, Infonavit o Fobiste, lo que sea, siempre está recibiendo su dinero, y al año ellos emiten en el portal una constancia de retención. Entonces, en este caso, lo que hacemos nada más es meternos al portal, bajar las constancias anuales, aunque no bajemos nada, Romina, insisto, el banco, como todo es electrónico, esos intereses, esos movimientos están cayendo en mi repositorio fiscal. Entonces, cuando yo me meta año por año, ahí ya está la información precargada, que tú no hayas hecho uso de el envío. Ahora, si estando obligado no lo hiciste, pues a lo mejor si no ha llegado ninguna multa, está bendecido, porque sí le tuvo que haber llegado una multa por no presentar su anual, cuando fuera el caso de que estando obligado. Pero imaginemos que no le llegó ninguna multa. Nos regresamos, presentamos las 5 anuales que acabo de comentar, y el fisco no te va a poder objetar de decir, como es 2020 y estamos en 2025, no procede. No te puedo decir eso. Procede porque es por ley, ¿sale? Entonces, hasta 5 años. Sí se puede y vale la pena, ¿eh? Nosotros hemos resuelto muchos esos temas por fuera, porque yo, amén de que coordino el área de asesoría fiscal gratuita en la UNAM, es un servicio de carácter social que la UNAM, ustedes saben, siempre busca cómo coadyuvar a la gente de escasos recursos. En este caso, reitero, el servicio es para personas físicas de escasos recursos. Se les ayuda en este caso para que cumplan con sus obligaciones, obtengan devoluciones a favor, etc. Y por fuera, pues yo en mi ejercicio profesional independiente. Entonces, hemos resuelto esos casos. ¿Cómo sería el paso a paso para hacer una declaración anual? Sencillo. Tú tienes tu RFC. Metemos el RFC porque todavía no liberan el portal para eso. El 31, el simulador, ¿no? Es el simulador para que tú hagas así como que voy a ver cómo salgo. Si salgo con impuesto a pagar, la pago y me voy. Simulador. No, sí, justo así como que, porque ahorita decía, ¿qué es el hablar lo del simulador? Pero, ¿qué es el simulador? El simulador es básicamente, como su nombre lo dice, una forma con la cual tú vas a capturar nada más tu RFC, ingresas con tu contraseña y el sistema te hace todo. ¿Para qué es el simulador? En realidad, Romina, yo lo que les recomiendo es, el 1 de abril, ya sea aquí a la vuelta de la esquina, que es el martes siguiente. Sí, el martes. Tú te metes ahí, mejor vámonos para que lo hagan ya en la vida real. Te metes el martes 1 de abril con tu RFC, tienes que tener contraseña. Oye, no tengo contraseña, ve a Ventanilla Express en el servicio de administración tributaria, el que te quede más cercano, lleva una identificación oficial y en 5 o 10 minutos entras con tu contraseña, que es como tu NIP cuando vas al banco, solo que en este caso no son 4 dígitos, son 8, y con ese entras. Ahora bien, pueden haber que personas, hace rato comentabas con un saldo a favor arriba de 50,000. En ese caso, lo que se les recomienda es que vayan a solicitar su FIEL. ¿Qué es la FIEL? La FIEL es la firma electrónica. Ah, la firma electrónica. Que tienes que ir al SAT con cita. Ese día les recomiendo que se vayan bañados y peinados porque los van a tomar su foto. Que de hecho, para darte tu comprobante, que ahora lo estuvieron pidiendo, todavía estaba buen rostro en el SAT, porque yo nunca había hecho trámite en el SAT directamente, te pedían para ir, ya te pedían como tener tu firma para poderte dar como tu identificación, o sea, como tu identificación. La firma electrónica es, encriptan la foto de tus iris, te pasaron al piano, tus huellas, y eso es tu FIEL.
¿Para qué? Para que todo lo que tú firmes con tu fiel, no digas tú que tú no fuiste. Aquí está, mira, están las fotos de tus iris, de tus ojos, están tus huellas, entonces no me puedes decir que no. Por eso hay que tener mucho cuidado con la fiel. Hay que guardarla muy bien. Y esa fiel funciona con una contraseña. Cuando vayan, la contraseña, anótenla en papel. Porque muchos confían en su memoria y muchos tienen memoria de teflón. Entonces, la anotan porque la vamos a necesitar para cuando entremos al portal. Porque cuando son arriba de 50,000 pesos del saldo a favor, la tienes que firmar con fiel. Si no, va para atrás. Hoy día, como ya estamos a la vuelta de la esquina, las citas están saturadas. Entonces, oye, ¿qué pasa si la cita me la dan hasta mayo? ¿Hasta mayo puedo presentarla anual? Sí, sí puedes. Solo que con el riesgo de que tú solamente tienes el plazo para presentarla del 1 de abril al 30 de abril. Y el 1 de mayo, si la presentas el 1 de mayo ya está fuera de tiempo y entonces procedería una multa. Entonces, ¿de cuánto sería la multa? Como de 1,500 en adelante, como hasta 40,000. Entonces, cuidado, ¿no? Pero déjame decirte que es chistoso porque en el SAT no hay una eficiencia tal que pasando el plazo, luego lo te requieran. No es como en los bancos. Si el SAT tuviera un sistema como los bancos, otro país seríamos. Y a lo mejor las multas empezarían a disciplinar a la gente, porque hay gente que le importa un cacahuate y no cumple con los tiempos. El tiempo es, insisto, del 1 al 30 de abril para presentarla. Entro al portal, RFC, contraseña, ahí me va a identificar con mi RFC, ya me va a desplegar los regímenes fiscales en donde yo estoy dado de alta. Y en automático te dice el portal, tú estás registrado en salarios, por ejemplo. Pues ya nada más le dices avanzar. Y luego vienen varios apartados. Otro de ellos es deducciones personales. Y ahí tú vas a ver las deducciones personales que tú hiciste durante todo el año. Y pues si tú estás de acuerdo, luego el apartado siguiente es calcular el impuesto anual. Y obviamente como tienes deducciones personales, te va a aparecer un saldo a favor. Lo único que te va a pedir es tu clave bancaria, nombre del banco y tan. La envías. Bajas el acuse y esperas entre una semana y 2 semanas. Y eso es lo que el SAT le llama devoluciones automáticas, porque casi a la semana ahí está tu dinero en el banco. Así es. Ya me está corrigiendo, mira aquí Luis, gracias Gabriel, Luis, se me estaba olvidando, era la constancia, constancia de situación fiscal. La constancia de situación fiscal es un documento que emite el SAT en donde te dice, mira chaparrito, la obligación en donde tú estás inscrito es esta. Para eso sirve. Nada más para que cuando tú vas y pides una factura te dicen, oye, dame tu constancia de situación fiscal. Que es muchísimo más fácil, ¿no? Sí, ya ahora pues todo es electrónico. Cargando todo, la puedes cargar incluso como, en el momento la puedes bajar y la reenvías por WhatsApp. El WhatsApp es una maravilla, por WhatsApp haces todo. Es una oficina andante. Dice, ¿qué documentos necesito tener listos para antes de empezar mi declaración? ¿Cómo es? Bueno, ya hablábamos de si tengo dudas al hacer mi declaración, ¿dónde puedo pedir ayuda? Bueno, por un lado, está allí en el mismo portal del SAT, hay un apartado que es chat. Ahí puedes chatear. Y te atienden rápido. O bien, se aparecen los números telefónicos. O si quieren conocer la UNAM, pues ahí estamos en la División de Estudios de Posgrado, en el área de asesoría fiscal gratuita, en donde tienen a su servidor, doctor José Padilla, a la orden, y ahí con todo gusto los podemos orientar. Pero, insisto, está el chat, ahí háganlo. Ahora, dudas, Romina, yo creo que va a ser muy difícil que tengas una duda. ¿Por qué? Porque todo está precargado. La persona pregunta, ¿qué documentos? Pues lo único que vas a necesitar a lo mejor es, si es que tuviste deducciones personales, es tener a la mano tu clave bancaria. Oye, no tuve nada de deducciones personales. Pues entonces no necesitas nada más que entrar al portal, porque puede ser el caso de que te resulte un saldo a pagar. Entonces, lo único que tienes que tener es paciencia y dinero y resignación y dinero de que vas a tener que pagar, y entonces mandas la declaración y te va a generar una línea de captura. Pero ¿cómo, en qué caso sería saldo a pagar? Digo, yo me imagino, pues uno, por ejemplo, y a lo mejor pues, será porque en este programa nos hemos enfocado mucho a quienes estamos en el régimen asalariado, de nóminas, porque bueno, quizá los que ya están en el régimen de declaración fiscal ya tienen un poquito, quizá más de experiencia, ¿no? Haces buena pregunta porque se da mucho el caso. Ahí te va. Pues decía yo, tengo un
patrón en la mañana y otro patrón en la tarde. O tengo salarios y tengo honorarios. Entonces, fíjate, vamos con el caso 1, patrón 1, patrón 2. Lo que hace el patrón 1 es calcular el impuesto con base en tu nómina, y el patrón 2 calcular el impuesto con base en tu nómina. Pero cuando llega el anual, esos dos ingresos, esos dos salarios se suman, y entonces hace que, como el impuesto se calcula conforme a una tarifa progresiva, que va del 1.5 al 35%, fíjate, lo que podemos pagar a una persona física, del 1 y tanto al 35%. Entonces, cuando el patrón 1 calculaba el impuesto, a lo mejor llegaba al porcentaje del 10%. Y cuando el patrón 2 llegaba y calculaba, y a lo mejor también era porcentaje 2, 10%. Pero cuando suman los salarios, entonces brincas de renglón y del 10 te vas al 15%. Y entonces ahí es en donde bota un impuesto a pagar en la anual. ¿Por qué? Se le dice, se acumularon dos ingresos y por consecuencia la base sube y el impuesto sube. Entonces, imaginemos que entre los dos patrones al año retuvieron y enteraron, no sé, 30,000 pesos, pero cuando en la anual la plataforma suma los dos y calcula el impuesto y resulta que el impuesto es de 45,000 pesos, va a botar una diferencia de 15,000 que tienes que pagar, y aparece la línea de captura y te dice hasta cuándo tienes para pagar. Y si no lo pagas, entonces al ratito, si no lo pagas, el fisco al rato, además de requerirte esos 15,000, te va a cobrar una multa sobre esos 15,000 que puede ser del 55 al 75%, imagínate la grosería. Entonces, paguen. Paguen. Y eso es, por ejemplo, en el caso de los patrones o cuando tienes honorarios, pero cuando tienes solo un patrón, es muy difícil que puedas tener un saldo. Es difícil. Es difícil, ¿pagar? ¿por qué? Porque el patrón calcula, insisto, conforme a una tarifa que está en la ley. Entonces, por la tarifa, por lo regular, está calculando de manera, bueno, si utilizas las cosas bien, eso lo hacen en un programa de nóminas. El programa hace más o menos las cosas bien, entonces al final del año son pequeñas diferencias. Difícilmente te vas a salir así una cantidad estratosférica, salvo que en la empresa tuvieran un contador privado, pero privado de conocimientos. Hablamos también que en el SAT ya hay mucha información precargada, pero ¿qué pasa si de repente yo entro al simulador, lo ya veo y me doy cuenta que hay errores en la información precargada en el portal del SAT? ¿Cómo puedo evitar problemas con el SAT y qué debo hacer si encuentro errores en la información precargada? Pues mira, por lo regular, por experiencia, los errores que hemos observado es en deducciones personales. Y la plataforma te da la facilidad de editar para corregir. Porque puede ser el diablo que no haya entrado una factura. Es difícil, pero he visto casos que no entró y entonces lo que haces tú es capturarle. O puede ser el caso de que a lo mejor al SAT se le barrió y ahí hay deducciones que no van a entrar. Que déjame decirte que el portal cada vez está mejor diseñado, Romina, porque aun cuando tú metas allí facturas por concepto de deducciones personales, la misma plataforma las está rechazando. Te dice, mira, gastaste 100,000, pero las únicas que cumplieron requisitos son 30,000. Te va a dar coraje, porque los otros 70 no los vas a poder meter, aunque tú quieras editar. Y si tú te determinas un saldo a favor, al ratito el fisco te va a decir, ¿qué crees? No te los voy a devolver, porque esas te dije que no entran, porque eres necio. Así sucede, ¿eh? Claro. Porque, por ejemplo, no va a haber, difícilmente va a haber en el RFC un error. No va a ser el caso. No va a ser el caso. En el régimen fiscal, a lo mejor puede ser el caso de que te equivocaste y diste dos regímenes al momento de capturar, porque lo puedes editar, y se te va el dedo y le pones arrendamiento, y entonces el portal te va a pedir datos para arrendamiento, y tú vas a decir, oye, pero ¿qué voy a capturar si no tengo nada? Pues lo único que tienes que hacer es regresarte al inicio, quitarle la palomita de que le estás indicando que tuviste ingresos por arrendamiento y tan. No le veo ninguna ciencia. Hay cosas, por ejemplo, en pensionados. Sí, era una de las preguntas que porque ya se nos acaba el tiempo y no me quería ir sin preguntar, porque bueno, también estamos los jubilados, los pensionados y también nos lo están preguntando mucho aquí en el chat. Si soy jubilada pero tengo muchos gastos médicos, puedo hacer reclamos. Si eres jubilado, si eres pensionado, tienes que hacer declaración. Y luego, si soy pensionado y pues en mi pensión es menos de los 400,000 o mi pensión, bueno, si es su pensión menos de arriba de los 400, fíjate que es otra cosa.
La ley para los pensionados le dice que podrá tener ingreso exento en pensiones 15 UMAS por día elevadas al año, que más o menos, o sea, el valor del UMA en el 2024, que son como 109 pesos cerrados, lo multiplico por 15 y lo que me dé, eso es lo que sea exento por día. Y luego lo multiplico por 365 y más o menos me da como 600,000 pesos. Ese es el tope. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si esta persona tiene una pensión de 500,000, pero tiene deducciones personales, no tiene sentido que haga anual. ¿Por qué? Porque este es ingreso exento y la ley dice que cuando tengas ingresos exentos, no estás obligado a declarar. Por pura lógica. Entonces yo digo, si son exentos, ¿quién me retuvo impuesto? Nada, nadie. Entonces, el tema de las deducciones personales es para que tú trates de determinar un saldo a favor. Pero si no tienes impuesto, ¿qué te van a devolver? Nada. Entonces, no hagan nada. Porque de entrada la ley te dice que no estás obligado. Pero puede ser el caso de que hay personas ya no pagan que tienen impuestos, ¿no? Ya les llega No, pero fíjate, ahí te va. ¿No? ¿Cómo? Hay personas que también hemos visto que tienen su pensión por parte del IMSS, pero aparte tienen una jubilación por parte del patrón. ¿Por qué? Porque era una prestación. Entonces, sumadas, a lo mejor son 1,000,000. ¿Y cuánto dijimos que está exento? 600. 600. Hay 400 que sí están grabados. Estas personas sí tienen que declarar. Y a lo mejor si esta persona tuvo deducciones personales, a lo mejor ahí sí le convendría, pero fíjate, ahí te va. Como son dos personas la que le entrega, el IMSS le entrega su dinero y el patrón le entrega su jubilación. Nadie retuvo impuesto. Entonces, cuando se suma la declaración en la portal, me da 1,000,000, entonces la plataforma va a calcular un impuesto sobre los 400. Y en ese momento tendría que pagar este impuesto. Pero si tuvo deducciones personales y las estuvo metiendo, allí va a bajar ese impuesto. Entonces, en esos casos sí valdría la pena. Pero si tu pensión no rebasa de los 600, no estés ahí, ni siquiera te sirven los tristes comprobantes. No te sirve. Entonces, insisto, el límite exento son 1 UMA por día, 15 UMAs por día, que le vas al año son más o menos 600,000 pesos. Eso es lo que tienes libre de impuesto. Si tienes 2 pensiones o tu pensión rebasa de 600,000, por el excedente vas a tener que pagar un impuesto sobre la renta que se va a determinar ahora en abril. Pues se nos está llegando... Dice, hola Romina, si trabajé hasta el 30 de junio de 2024 y ya estoy pensionado, ¿la empresa en la que laboré hace mi declaración por los ingresos que percibí hasta que me retiré? La empresa lo que va a hacer es aplicar lo que acabo de decir. Cuando le pague la pensión, va a aplicar un ingreso exento de la pensión desde junio en adelante, 15 UMAs por día. Entonces, si no rebasa de 15 UMAs por día el ingreso que le está dando por pensión, no hay impuesto a retener. Y ella tendría que hacer su anual, que todo su dinero, insisto, son más o menos 600,000 libre de impuesto. Ingreso exento. Y ya para terminar, porque desafortunadamente pues ya se nos acabó el tiempo, se nos fue, pero como agua. Para que vean que los impuestos son ligeros. Es que hay mucha información. De hecho, había compartido aquí una listota así que parecía pergamino de preguntas y yo creo que apenas alcanzamos como dos o tres. Pero mira, ya la última de nuestro público, dice Juan Carlos Moreno Morlán, dice, en mi primer declaración anual tuve saldo en contra, pero con las deducciones personales, saldo a favor. ¿Por qué puedo tener saldo en contra? ¿De la misma declaración? Dice que de la misma declaración. Bueno, así me... No, a lo mejor lo que se me ocurre es que cuando calculó la declaración, saldo en contra, pero luego mete las deducciones, saldo a favor. Pero eso lo tuvo que haber hecho a través de una complementaria. Es decir, yo tengo oportunidad de mandar mi declaración. ¡Chin, me equivoqué! La corrijo a través de una complementaria. Es lo que la ley me permite. Entonces, eso es lo que puede haber sucedido. Pues quedan muchas, ojalá, tenemos todo el mes de abril, ojalá pudiera acompañarnos nuevamente Romina, durante pues, si me invitas, el yo mes. encantado de la vida. Yo también cuando hacemos ese tipo de programas decimos parte 1, parte 2, y luego cuando nos desaparecemos del aire, temporada 2. Sí, entonces, esto es por temporadas. Con todo gusto aquí, las veces que tú me invites en abril, con todo gusto, estamos para difundir el conocimiento, aunque por ahí muchos dicen que el conocimiento es poder. La verdad es que son egoístas, entonces, conocimientos para difundirlo, y más que somos egresados de la UNAM, la verdad, encantados de la idea de poder ayudar a la gente. Nada más, ¿nos puedes recordar, por ejemplo, de la gente que quiera acudir, por ejemplo, con los asesores que coordinas? Sí, claro. Estamos en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
exactamente en lo que es Ciudad Universitaria, en el área de asesoría fiscal gratuita. Ahora las anuales las estamos haciendo con cita, Romina, porque si no se nos junta la gente allá como si fueran a las tortillas y queremos tratar de siempre tener un buen control. ¿Y para la cita algún número para que la puedan cita, sí, claro, lo damos con gusto. Ese, como no me lo sé, el teléfono es, a ver... Mientras tienes ahí el teléfono, voy a mandar saludos a las personas que nos están escribiendo. Ya se nos agotó un poquito el tiempo, pero pues vamos a volver a invitar al profesor nuevamente. Un saludo a Elisa Escamilla, a Jacqueline Mojica, a Jesús Manuel García Buenrostro, a Juan Carlos Moreno Morlán, a ¿quién más anda por aquí? Cristian David Ramírez Morales, a Nacho, a Omar Gutiérrez, a Mercedes Camarillo, a Edgar Ortega Mejía, a Francisco Hugo Martínez Gutiérrez, muchísimas gracias. Fíjate, nada más así rápidamente, porque también cuando platicabas lo de la contraseña, y me quedé pensando, dije, chin, no me acuerdo de mi contraseña. ¿Qué pasa si no te acuerdas de tu contraseña? Vas a tener que ir. Tener que ir al SAT. Bueno, ahí está la pregunta, Francisco Hugo Martínez, vamos a tener que ir al SAT. Digo, sí, puede ser el caso de que hay personas que tienen contraseña que es CIEC, clave de identificación confidencial, CIEC, contraseña, y tiene la parte fiel, que también tiene que tener una contraseña, con una o con otra. Pero si no te acuerdas de la contraseña de uno de los dos, ya te molaste, vas a tener que ir a los del SAT. Bien, dice Regarri, también un saludo a Cristian David Ramírez, a Jacqueline, bueno, muchísimas, a Jorge García también, muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Aquí tenemos el teléfono, mira si me lo permites. Claro que sí. Es el 55 50 79 98. Repito, 55. A ver aquí. Los voy a poner también en 55 50 79 98. Ahí 79 los chicos les recibirán la llamada 98. Y con gusto se les va a agendar una cita para que hagan su anual. Lo único que tendrían que llevar pues es su fiel o su contraseña y un estado de cuenta en donde venga la clave bancaria por si es el caso de que tengan un saldo a favor. Perfecto. Y pues el mes de abril, el mes del niño. El mes de los impuestos. Mes de los impuestos. Pues muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos, por estar aquí. Esperemos pronto nuevamente nos encuentren. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en esta emisión. Nos vemos el próximo jueves. Saben que siempre procuramos llevarles un programa en el que la información pues les sea de muchísima utilidad. Les agradezco mucho y antes de retirarnos, recuerden que hay una cita, hay noticias a las 2, así que los vamos a dejar con este breve adelanto con nuestra compañera Nancy Gómez y pues muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves en Usted, Yo y Otros Como Yo. ¿Qué tal amigos, amigas de Café y Noticias? De nuevo les saluda Nancy Gómez para recordarles que a las 2 de la tarde tiene una cita en Noticias. A las 2 estaremos hablando de las reacciones en torno al anuncio de Donald Trump de los aranceles que mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum y también que dijo el secretario de Economía Marcelo Ebrard, que se encuentra en Washington sosteniendo reuniones con el secretario de Comercio de allá. También tendremos las actualizaciones del tema de Cuauhtémoc Blanco. La presidenta dijo que lo mejor sería que él mismo se presentara ante la Fiscalía de Morelos. Al parecer ya llegó Cuauhtémoc Blanco a las instalaciones de la Fiscalía. Tendremos todos esos detalles, no se olvide, a las 2 de la tarde en Noticias a las 2 por Sin embargo al aire.